Posteriormente realizó maestría en ciencias con especialidad en biotecnología y bioingeniería en el Departamento de Biotecnología y Bioingeniería Sinestap, Distrito Federal, México, obteniendo mención honorífica por mejor promedio. Estudió doctorado en biotecnología, biología molecular y genética de plantas. Cuenta con una experiencia de 5 años en el área de investigación básica y aplicada en el área de biotecnología, mejoramiento genético, análisis moleculares y cultivo de tejidos dirigida a especies vegetales. Algunos de sus trabajos de investigación son diseño de herramientas moleculares para el estudio de la expresión de genes de interés, clonación de genes de interés, generación de diversas construcciones genéticas para la caracterización molecular de genes, análisis de la localización, acumulación de proteínas de fusión mediante microscopía confocal y microscopía multifotónica. Participaciones importantes también en la elaboración de artículos de investigación, patentes y libros de su área forman parte de su experiencia profesional. Con el tema Caracterización molecular y funcional de genes involucrados en el desarrollo de plantas, recibamos con calurosos aplausos, por favor, al candidato a doctor Roberto Toscano Morales. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. ¿Ya comieron? Pueden relajarse un poquito. Realmente en ningún momento voy a tratar de compararme con las presentaciones que hemos visto hoy y que seguramente vieron ayer. Quisiera que vieran esta exposición como un ejemplo del trabajo que se puede realizar una vez que ustedes estén interesados en la ciencia, el trabajo que pueden realizar al hacer una maestría o un doctorado en un centro de investigación, en este caso en el Sinestap. Bueno, y sobre todo me gustaría, ya he visto algunos de los carteles ahí atrás, sé que muchos de ustedes trabajan con plantas, lo cual a mí me gusta mucho. Si quieren, después de la plática podemos hablar de alguna conversación, a lo mejor yo les puedo ofrecer un laboratorio donde puedan estar, pero puedo ofrecerles contactos con los que pueden dirigirse. Bueno, antes que nada quisiera agradecer al comité organizador de este evento, por la invitación, en especial al maestro Luis Brindis, que es muy buen amigo desde la maestría. Y bueno, comenzaré por hablarles un poco acerca del trabajo, ¿no? Básicamente es la caracterización molecular y funcional, en este caso de dos genes involucrados en el desarrollo de plantas. A lo mejor el título puede sonar un poco vago, ¿no? Un poco general. Específicamente vamos a hablar sobre una proteína llamada TSTP, que es, su nombre es, en inglés es por proteína tumoral controlada traduccionalmente. Entonces todo este trabajo lo realizamos en un organismo modelo en plantas, que es nuestro caballito de batalla, ¿no? Es Arabidopsis thaliana. Yo creo que alguno de ustedes ya ha oído hablar de esta planta. Yo la verdad, cuando estaba con ustedes en la licenciatura en la ingeniería, yo también soy ingeniero bioquímico, en alimentos, yo también pues decía, bueno, y esta plantita, ¿para qué la utilizan? Una planta que no sirve de nada, crece en cualquier lado. Sin embargo, la ventaja que nos da esta planta es que su ciclo de vida es muy corto, lo que nos permite analizar varias generaciones en un año. Además de que su genoma es pequeño en comparación de genomas de otras plantas, y pues nos permite el hecho de que está secuenciado todo su genoma y que hay muchos de estos genes que ya se sabe su función. Nos permite pues usarla como una herramienta básica. Digamos que es nuestra E. coli, es nuestro ratoncito. Siempre me gusta comenzar hablando de normas generales de biología molecular. Obviamente la gran mayoría de ustedes lo conocen, sin embargo a lo mejor hay algunos de ustedes que se levantaron, tengo 17, 18 años, pues la verdad pues, nunca había oído de esto. Pueden buscarlo en Wikipedia, ahí de ahí lo saqué. Básicamente, en la información genética la tenemos aquí, ¿no? En el DNA, perdón. Este DNA contiene toda la información genética, ya antes mencionado. Sin embargo, ya se ha hablado también de la generación de proteínas o la traducción, que quiero que tomen en cuenta este término, traducción.
Pero a lo mejor no hemos hablado mucho del intermediario entre el DNA y la proteína, que en este caso es el ARN o el RNA mensajero, en este caso. El mecanismo por el cual se pasa de DNA a RNA se denomina transcripción. Simplemente para que lo tomemos en cuenta en algún momento, si lo menciono después, pues para que no las agarre desprevenido. Bueno, voy a hablar un poco acerca del desarrollo. Como todos sabemos, en organismos multicelulares, el alcanzar un tamaño correcto es esencial, ¿no? Y para llegar a este tamaño correcto, tiene que haber una regulación, tiene que haber, digamos que todos los procesos que nos llevan a desarrollar un organismo multicelular tienen que estar regulados y tienen que estar orquestados finamente. Dentro de todos estos los podemos englobar en el término de desarrollo. El término de desarrollo, en el caso de organismos vegetales, pues, y en el caso de muchos otros organismos, implica este juego entre lo que es la regulación del crecimiento, o en algunos casos por la interacción celular, y la diferenciación celular. Y estos procesos están a su vez asociados con múltiples moléculas, que ustedes como bioquímicos las ven desde los primeros semestres, ¿no? Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Aquí puse aparte hormonas porque realmente muchos de los estudios de cultivo in vitro, si alguien de ustedes ha trabajado con cultivo in vitro, se basan en la regulación de diferentes concentraciones de hormonas, que es lo que regulan generalmente el crecimiento y el desarrollo de plantas. En nuestro caso, en el laboratorio, en el grupo de trabajo, lo que hacemos es trabajar sobre todo con proteínas y ácidos nucleicos. Pero, antes de empezar a mencionarles lo que hacen en nuestro grupo de trabajo, me gustaría hablarles de las plantas, ¿no? Hasta ahorita creo que no ha habido ninguna plática sobre plantas, o no los han mencionado como un modelo. Sin embargo, aunque no parezcan muy atractivas, realmente lo son. Existen algunas diferencias a nivel de regulación de desarrollo entre animales y plantas, entre las cuales les quiero destacar. Por ejemplo, las plantas tienen un crecimiento generalmente indeterminado, pueden llegar a crecer todo lo que quieran, ¿no? Sin embargo, en animales, en algunos casos, el crecimiento está determinado, ¿no? El metabolismo de las plantas, como todos sabemos, son autotróficas, son capaces de generar su propio alimento. En el caso de los animales, pues necesitamos de las plantas, o de algunos otros animales, obviamente. Los eventos de desarrollo están regulados por señales generalmente extrínsecas. ¿Qué quiere decir esto? Por señales ambientales. Es decir, si ustedes se imaginan como una planta, no tienen la capacidad de moverse. Ustedes están en algún sitio, empieza a llover, pues obviamente pues se van a mover, ¿no? Los organismos, como los animales, tienen la capacidad, han generado evolutivamente la capacidad de moverse, una capacidad de locomoción. Sin embargo, las plantas no tienen esta capacidad, por lo cual no existe una restricción de linaje. Es decir, las células en cualquier momento de una planta pueden llegar a convertirse en algún otro tipo de célula en el sentido de tejido, ¿no? Con algunas otras características. Lo que les mencionaba, las células de plantas pues no migran. En el caso de los animales, pues las células deben de migrar o tienen que moverse. Necesitamos movernos para conseguir nuestro alimento. En algunos casos pues no puede ser así. Siempre hay excepciones, ¿no? Bueno, como ya saben, las plantas sabemos que no son capaces de moverse, por lo que tiene que haber cierta comunicación entre tejidos distantes. Entonces nuestra planta, por ejemplo, entre la raíz y el meristemo, que es la parte apical, la parte que está en crecimiento continuo en la planta. Aquí les muestro un ejemplo del grupo de trabajo en donde lo que nosotros hacemos es analizar la comunicación entre células de plantas a larga distancia. Esto se da en el tejido vascular. ¿Qué es el tejido vascular? Imagínense nuestro sistema circulatorio, nuestras venas, nuestras arterias. En este caso, las plantas se dividen en dos: el xilema, que es el que se encarga de transportar de la raíz hacia el resto de la planta agua y sales minerales, y el floema, que sería representado en este caso en rojo, que es el encargado de transportar generalmente los fotoasimilados, que serían los productos de la fotosíntesis, desde el tejido autotrófico, o sea, el tejido fotosintéticamente activo, a un tejido heterotrófico, o sea, un tejido que no es capaz de fotosintetizar. Bueno, pero no solamente se mueven
señales, bueno, azúcares, en este caso sacarosa, sino que se mueven los otros componentes, por ejemplo, aminoácidos, ácidos grasos. Y en nuestro caso, lo que nos interesa son proteínas y RNAs. Estas proteínas y RNAs pueden llegar a servir como señales. Por ejemplo, si existe un ataque por un patógeno, no sé si alcanza a ver, en la parte de abajo, ahí, digamos que hay un patógeno que está atacando esta parte de la planta, ¿no? Pues entonces tenemos receptores dentro de estas células de este tejido en específico que se mueven a través del tejido vascular, llegando a los demás sitios, a los demás tejidos de la planta, y lo que hace es que la planta tenga una respuesta que puede ser sistémica a ciertos patógenos. Además, puede haber otro tipo de inductores, como por ejemplo el fotoperiodo y otras señales inductivas, que lo que hacen es, a lo mejor, al moverse a través del floema, inducen la floración o algún otro fenómeno. A lo que quiero interesarles aquí, en mi caso, estoy trabajando con una proteína denominada TSTP, proteína tumoral calculada tradicionalmente. Este término TSTP lo voy a manejar durante toda la presentación. Igual no se tienen que aprender, solamente con que sepan que trabajamos con dos versiones, TSTP1 y TSTP2. Bueno, ¿qué es TSTP? Es una proteína altamente conservada y ampliamente expresada en todos los eucariotas, a la que se le ha atribuido múltiples funciones. Sin embargo, les puedo decir que no existe un grupo todavía. Realmente somos muy pocos los que trabajamos con esta proteína, pero no existen muchos grupos y no existe un trabajo en el que mencionen específicamente cómo es que está trabajando TSTP. Realmente es un misterio para nosotros todavía. Sin embargo, un misterio más grande aún para nosotros era qué era lo que hace TSTP en plantas y por qué es que se está moviendo a través del floema. Queremos saber por qué lo encontramos tan enriquecido en el transcriptoma y en el proteoma de savia, en este caso de calabaza. Usamos a calabaza como modelo, puesto que nos sirve porque transporta grandes cantidades de savia que nos facilita la recolección de esta y poder analizarla, digamos que de manera masiva, tanto los RNAs que se encuentran ahí, así como las proteínas. Bueno, se le atribuye un papel en múltiples funciones, como les mencioné. O en algunos de los casos, por ejemplo, en apoptosis, actuando como una molécula antiapoptótica. Aquí hemos hablado mucho de apoptosis, sin embargo, por ejemplo, se le asocia se cree o se sabe, se sugiere que está regulada por P53, de la cual habló el doctor Cariglio mucho, y sabemos que TSTP está asociada o regulada por P53 y que en algunos casos P53 también regula TSTP. Entonces hay como una regulación, le llaman feedback ahí. Pero aquí lo que me gustaría enfocarles sería en el papel, sufrir ciertos papeles o la funcionalidad del TSTP en el crecimiento, en el desarrollo celular. En algunos casos también podría interactuar con microtúbulos y por ende incidir sobre la morfología celular. Uno de los ejemplos más claros de la importancia de esta proteína es en Drosophila. En este estudio lo que hicieron fue silenciar el gen. ¿Qué implica silenciar el gen? Es básicamente disminuir los niveles de RNA, lo que hace que se generen menos transcritos, y esto, en este caso, vemos el efecto de la disminución de estos transcritos. En este caso, en Drosophila, observamos defectos en el número y en el tamaño celular, así como defectos en la regulación de la organogénesis, en este caso de los ojitos de la mosca, y en las alas, ¿no? Bueno, además, sabemos que esta proteína, en este caso la proteína tiene funciones bastante conservadas en múltiples organismos eucariotas. En este estudio lo que hicieron fue, ya saben que al silenciar a TSTP de Drosophila existe un efecto, ¿no? Ahora, querían saber si la TSTP de Arabidopsis thaliana, en este caso TSTP1, era capaz de rescatar el fenotipo de Drosophila, y efectivamente fue capaz de rescatar el fenotipo, como podemos ver acá. Y hicieron lo contrario, utilizando la versión de TSTP de Drosophila, rescataron un fenotipo en una planta silenciada de Arabidopsis. Con esto lo que les quiero decir es que las funciones, en este caso, están bastante conservadas. Ya en plantas, ¿no? ¿Por qué decidimos trabajar con esta proteína? Bueno, ya habíamos hecho ensayos, la doctora ya conoce en su postdoctorado en la Universidad de California,
había encontrado y caracterizado una proteína llamada CMPP16, que lo que tiene es la capacidad de traslocarse o de moverse al tejido vascular en forma de proteína, en forma de RNA. Y en este estudio por Aoki en el 2005 se encontró a TSPP asociada a esta proteína. Además, también en nuestro grupo de trabajo ya existen trabajos previos con TSPP de calabaza, donde solamente hay un gen codifica para esta proteína, encontrando que al sobreexpresar a esta se inducía la proliferación y organogénesis. Pero, como les mencioné, en plantas existen en algunos casos solamente un gen, en algunos casos más de, bueno, 2 o más genes que codifican para esta proteína. En nuestro caso, quisimos trabajar con Arabidopsis thaliana. ¿Por qué? Porque es el organismo modelo y de ahí podemos, hasta cierto punto, extrapolar la información que encontremos, ¿no? Sin embargo, ya para el 2008, cuando yo apenas estaba entrando a la maestría, pues salió este artículo donde te hablaba ya de la caracterización del TSPP1. Entonces yo me sentí, pues la verdad, bien mal, dije, bueno, voy a tener que cambiar el proyecto, ni modo. Sin embargo, en este trabajo realizaron solo la caracterización de uno de los 2 genes. Este gen se expresa a niveles muy altos y se encuentra la proteína también en grandes cantidades. Lo que hicieron fue, otra vez, al silenciar el gen, encontraron un retardo en el desarrollo de la planta, una disminución en el tamaño. Sin embargo, también encontraron que al sobreexpresar no existía ninguna diferencia visible o fenotípica entre las plantas que sobreexpresaban este gen y las plantas plantas silvestres, perdón. Pero bueno, y decíamos, ¿y qué pasa con el otro gen? Pues también lo estoy estudiando yo, ¿no? ¿Por qué no le hacen caso? Bueno, ellos dicen que este gen es muy probablemente un pseudogen. ¿Por qué lo decían? Bueno, porque no pudieron encontrar el transcrito mediante qRT-PCR en tiempo real, como ya les han mencionado. Es una metodología para detectar, como dice su nombre, en tiempo real, la transcripción, o sea, la generación del RNA mensajero. No lo pudieron hallar y aparte analizaron una mutante en donde hay una inserción de tDNA. ¿Qué significa esto? Hay una inserción que cae específicamente en la región codificante para esta proteína, bueno, en la región codificante del gen que codifica para esta proteína, y encontraron que no había ningún fenotipo. Entonces, pues eso nos preocupó más. Sin embargo, nosotros teníamos ya evidencia de la expresión de este gen a niveles bajos, sí, pero aún por encima de lo que se podría considerar como basal. Y también pues, analizamos la inserción de tDNA, la cual ya no la pudimos conseguir porque se había acabado la línea. Entonces observamos que estaba localizada en un intrón. Dijimos, probablemente, no sabemos aún, tal vez si caía la mutación en un intrón, como ustedes saben, si se procesa el marco de lectura abierto o el gen o la región codificante, en algún momento podría llegar a ver como se procesa, los intrones se desechan, por decirlo de una forma, y la parte codificante es la que queda, ¿no? Entonces, a lo mejor creemos que por eso es que no observaron algún fenotipo. Sin embargo, nosotros ya tenemos evidencia bastante pobre aún de un fenotipo usando otra mutante por inserción de tDNA. Para esto, pues generamos la hipótesis del trabajo, que fue que esta versión TSPP2 es un segundo gen funcional que codifica para TSPP en Arabidopsis y que podría ser un regulador central en el desarrollo en plantas, como lo es su homólogo, que es la versión 1. El objetivo general del trabajo pues, era determinar el papel de TSPP2 en el desarrollo en Arabidopsis, así como la capacidad que tiene esta de transportarse, ya sea en forma de proteína o en forma de RNA. Bueno, ¿cómo comenzamos? Teníamos que comprobar si el fenotipo que había visto el doctor Hinojosa hace 4 o 5 años de verdad era correcto, ¿no? Entonces lo que hicimos fue analizar plantas transgénicas, plantas comerciales, estas las puedes conseguir por $10, que caen específicamente en una región. Entonces, cuando hablamos de un organismo, en este caso Arabidopsis, es un organismo diploide. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 2 alelos, un alelo de la madre, un alelo del padre. Entonces siempre tenemos 2 copias de un gen. Entonces, lo primero que hicimos fue caracterizar mutantes en donde solamente había una copia y mutantes en donde, donde había una inserción y mutantes en donde había 2 inserciones.
A esas las denominamos obviamente heterocigotas y homocigotas, ¿no? Y analizamos el fenotipo y nos encontramos que en las homocigotas existe un fenotipo necrótico en etapas muy tempranas del desarrollo, eventualmente se mueren y obviamente no generan progenie. En el caso de las heterocigotas vimos como una gran variedad de fenotipos y bueno, esto lo hicimos in vitro en medio MS, que es el medio que todo el mundo utiliza para cultivo in vitro, sino que además pues, también lo analizamos en suelo. En suelo no encontramos plantas homocigotas, es decir, estas no pasaron, no germinaron, se quedaron en ese paso. Por lo tanto, pues nos decidimos analizar por qué es que se daba esta variedad en los fenotipos, ¿no? En estas plantas heterocigotas. Y lo que hicimos fue analizar mediante qRT-PCR en tiempo real la expresión en esta parte, ¿no? El paso del DNA a RNA. ¿Qué tanto se estaba expresando? ¿Qué tanto RNA se estaba generando? Y analizamos que existe una correlación, se pueden ver aquí, entre los fenotipos similares o fenotipos normales, si se puede llamar así, hasta llegar a fenotipos en los que prácticamente no podemos observar a la planta. Y encontramos que hay una correlación. A menor cantidad de transcrito hay un fenotipo más severo. Esto lo compró, pues la verdad es que los revisores nos dijeron, está muy bien, parece que sí hay un fenotipo y parece que es importante esta proteína, pero necesito que me compruebes que solamente hay una inserción en heterocigotas o dos inserciones en homocigotas. Dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues en el laboratorio contamos con un equipo de tercera generación denominado ddPCR o Digital Droplet PCR, que básicamente lo que hacemos es, en una sola reacción, generamos una emulsión con aceites minerales, en una sola reacción generamos de 15.000 a 20.000 nanogotas, las cuales son llevadas a un termociclador normal para generar una reacción de PCR, de amplificación de una región específica. Entonces, en un solo tubo de reacción tenemos hasta 20.000 reacciones por separado. Y lo que el equipo detecta, todos estos puntitos que ustedes ven aquí, es cada una de las reacciones. Cuando lo detecta, son estos puntos en azul o en verde, y aquí en negro tenemos los puntos negativos, ¿no? Entonces, este equipo lo que hace es relacionar los puntitos que vemos aquí en nuestro gen de interés contra un gen de referencia que sabemos que solamente está insertado una vez en el genoma. Y encontramos estos resultados que en plantas heterocigotas efectivamente teníamos solamente una inserción. Aquí tenemos el control silvestre en donde no hay una inserción. Entonces, con eso dijimos, bueno, pues ya lo hicimos, ¿no? Pues no. Lo que nos pidieron es otra vez corroborar qué pasaba si silenciábamos el gen, en este caso específicamente al TCP2. Y lo que hicimos fue, otra vez por el mecanismo de silenciamiento génico post-transcripcional, no lo voy a mencionar, pero básicamente a grandes rasgos, en plantas existe un mecanismo que podemos aprovechar para disminuir la expresión de un gen. Tenemos, por ejemplo, en el caso del virus, RNA doble cadena, ¿no? Este RNA doble cadena es detectado por la planta como un RNA exógeno y la planta lo que hace es tratar de acabar con él. Entonces, este sirve como un molde para un complejo enzimático que lo que hace es reducir los niveles del RNA, en este caso específicamente para esa secuencia, y eso fue lo que hicimos acá. Para el caso de TCP2 observamos un fenotipo bastante marcado y para el caso de TCP1 también. Medimos algunos parámetros de crecimiento y a su vez medimos los niveles de expresión una vez más en las plantas silenciadas, encontrando que incluso una reducción solamente del 25 al 30% era suficiente para observar estos fenotipos bastante marcados en el caso de TCP2. Y para el caso de TCP1 existe una reducción de aproximadamente 50% en la expresión. Bueno, después nos preguntamos, ¿pero por qué los niveles de expresión de TCP2 son tan inferiores respecto a TCP1? Lo podemos ver en bases de datos libres. Aquí está la expresión de TCP1 que se le puede considerar alta y la expresión de TCP2 que está a niveles bastante bajos. Entonces dijimos, bueno, a lo mejor es el RNA, ¿no? A lo mejor tiene mucha estructura secundaria. Esa estructura a lo mejor impediría que en estos estudios pudieran detectar el RNA. Pues para esto, primero medimos los niveles normales de TCP2 y de TCP1.
Después lo que hicimos fue hacer un tratamiento técnico al RNA antes de hacer la detección, y para sorpresa nuestra encontramos que efectivamente al hacer el tratamiento técnico en algunos casos aumentaba incluso cercano a 300 veces, que a comparación del TSTP1 pues no es tanto. Aquí la inducción es a veces 2 o incluso casi no aumenta, ¿no? Entonces esto nos da la idea que probablemente podría resultar regulación a nivel transcripcional, es decir, a nivel de RNA, a nivel de estructura secundaria del RNA. Bueno, ya tenemos esto, ahora vamos a ver, ya codificamos en dónde qué tanto se expresa y por algunas características del RNA. Ahora queremos saber en qué tejidos, de la planta se estaba generando este RNA mensajero. Para esto, aquí les muestro la construcción que trabajamos, ¿no? Básicamente es la región promotora, la región que dirige la expresión de una región codificante o un gen. Y usamos genes reporteros como GFP y GUS. En este caso, este gen nos permite, mediante una reacción histoquímica, teñir o hacer evidente la expresión de una región promotora. En este caso, observamos, aquí les muestro en todas las partes en las que observamos la señal. Quiero hacer hincapié que lo observamos en óvulos, lo que podría indicar un papel, que juega algún papel en la regulación del desarrollo en embriones, ¿no? Lo que sería entonces, pues, ya analizamos la región promotora, ahora queremos saber qué pasa con la región codificante, con el gen. Bueno, esta parte me voy a saltar, que es cómo se hace la construcción, pero básicamente usamos, en vez de usar esta vez el gen, la región promotora del gen, lo modificamos y le pusimos un gen un promotor fuerte constitutivo. ¿Qué significa esto? Una región promotora que induce que se esté expresando todo el tiempo y a altos niveles. Transformamos una vez más plantas, obtuvimos estas plantas y las analizamos por microscopía confocal. Es básicamente una microscopía de fluorescencia de alta resolución, y observamos que básicamente encontramos el mismo patrón de localización de la proteína, el mismo patrón de acumulación. En el caso de raíces lo encontramos en el núcleo, en raíces, pero lo interesante fue que para TSTP1 no encontramos esta localización en el núcleo de raíz. Ahí ya fue nuestra primera pista para decir, bueno, parece ser que existen diferencias en cuanto a la localización de ambas proteínas, y esto nos podría indicar que probablemente puede haber diferencias funcionales tal vez. Para eso, pues dijimos, vamos a empezar para ver si tiene la capacidad de inducir proliferación celular. Para esto, lo que se hace es transformar callos. Algunos de ustedes que hayan trabajado con cultivo in vitro, a lo mejor han visto callos. Digamos que son los tumores de las plantas. Son células no diferenciadas que tienen la capacidad en algún momento de generar un nuevo tejido al diferenciarse. Sin embargo, esta línea en específico son callos de tabaco que están generados genéticamente para no diferenciarse. Es decir, todo el tiempo son capaces de proliferar, pero no diferenciarse. Y lo que hicimos fue transformarlos por biobalística y seguir una cinética de peso seco de los callos transformados y los callos control. Y observamos que hacia la tercera semana existía una diferencia. Sin embargo, esa diferencia no era tan grande como la que nosotros esperábamos. Ya existían reportes para TSTP1 en el que decían que se inducía 200, 300%. Sin embargo, en el caso de TSTP2 se inducía solamente un 25, 30%. Esto nos llevó a hacer otro ensayo funcional. Ahora queríamos saber cuál podría ser el papel en la diferenciación celular, si esto tenía algún papel. Y para eso lo que hicimos fue aprovechar la capacidad que tiene la bacteria denominada Agrobacterium. Algunos de ustedes yo creo que la han oído. Agrobacterium tumefaciens, Agrobacterium pisógenes. Estas bacterias fueron descubiertas en los 80. Había grupos que estaban trabajando desde los 70s, 80s. No sé si algunos de ustedes han oído hablar del doctor, el director del Universidad de Irapuato, el doctor Herrera Estrella, que fue la primera persona que logró generar una planta transgénica. Lo realizó utilizando Agrobacterium, que es una bacteria que nos permite, digamos de alguna forma, insertar una región directamente en el genoma de la planta. Con esto pudimos obtener plantas transgénicas, y en nuestro caso lo usamos como una herramienta para analizar ciertas funciones. Lo que encontramos fue que al sobreexpresar TSTP2
utilizando como vehículo para transformar agrobacterias rizógenes, encontramos que se regeneraban plantas completas de tabaco, a diferencia de cuando usábamos al TSTP1. Este es un ejemplo de lo que normalmente pasaría si solamente transformáramos con agrobacterias rizógenes. Como su nombre lo indica, solamente induce la formación de raíces. Esto es generalmente lo que uno observaría. Sin embargo, aquí les muestro a diferentes etapas A, B, C, D y E, cómo empezó la regeneración de nuevo tejido o la formación o diferenciación de nuevo tejido. Después la formación, cómo es que ese tejido fue creciendo hasta dar básicamente una planta completa, una planta sin ninguna diferencia fenotípica a plantas silvestres. Ahora, aprovechando esto, aquí les muestro los porcentajes de regeneración, que fueron de un 36 a un 48%, dependiendo de las construcciones que se usaran. Aquí quiero hacer hincapié que TSTP1 no fue capaz. Aquí dice un 4%, pero realmente de estas 4 que se regeneraron, ninguna contenía el transgen, ninguna era transgénica. Después, lo que hicimos plantas regeneradas. Decíamos, bueno, a lo mejor tiene algunas características aberrantes, a lo mejor no podría ser una herramienta biotecnológica que pudiéramos usar. Pues lo que hicimos fue básicamente seguirlas en el suelo. Encontramos que a los 45 días después de la germinación existía, por decirlo de alguna forma, un incremento en el tamaño, en el área de la polea, con respecto a las plantas silvestres. Sin embargo, después de 70 días, en una etapa posterior de desarrollo, encontramos que el crecimiento se equiparaba. Esto concuerda con lo que ya también se había reportado para TSTP1, que parece ser que induce, digamos que hace que la planta se adelante en su desarrollo en ciertas etapas, pero eventualmente se equipara a una planta silvestre. Ahora, después quisimos probar ese tejido que se regenera. Aquí les muestro los explantes que se transformaron, por ejemplo, ¿no? Ese tejido nuevo, queríamos ver si tenía la capacidad por sí solo de inducir la formación del nuevo tejido. Entonces lo que hicimos fue escindir estas hojitas, ponerlas en un medio MS basal, más bien sin suplementación de ningún tipo, sin hormonas, incluso sin sacarosa, y encontramos que al término de 21 días ya existía la formación del nuevo tejido. Eso nos implica que probablemente TSTP2 está asociada a lo que se le conoce como embriogénesis somática o a lo mejor organogénesis directa en este caso. Ahora, ya sabíamos que se regeneraba, ya habíamos caracterizado molecularmente, sabíamos que tenía cierta función y que esta función de TSTP2 era diferente a la de TSTP1, ¿no? Ahora, lo que queríamos saber es por qué. Porque no se trata de ser siempre o trabajar con una caja negra, ¿no? De nada más le metemos esto y sale esto, y vamos a ver qué sale. Somos ingenieros y generalmente así nos enseñan, pero también, como somos ingenieros, también tenemos esa espinita de saber por qué pasan las cosas, ¿no? Bueno, pues lo que quisimos saber es si existían diferencias funcionales, a qué se debían, ¿no? Entonces nos fuimos a la parte de la secuencia, en este caso la secuencia de aminoácidos, la secuencia de la proteína. Y encontramos que la diferencia más grande era esta región de 13 aminoácidos, que le hace falta TSTP2 y que sí tiene TSTP1. Y dijimos, pues vamos a hacer genes sintéticos. Estos los podemos, pues son comerciales, uno puede mandar la secuencia y te regresan el gen y uno lo puede trabajar con ese gen sintético, ¿no? Lo que hicimos con los genes sintéticos fue este fragmento que tiene TSTP1, se lo escindimos, que sería la versión modificada, como lo pueden ver aquí, y se lo pusimos a la versión modificada de TSTP2. Es decir, lo que sucedió finalmente fue, en esta parte, en esta estructura, la versión normal está así. Sin embargo, cuando la modificamos, cambió su estructura, bueno, al menos predicha, cambió a esta forma. Y como pueden ver, esta forma o esta estructura de esta proteína es muy similar a la otra versión del TSTP. Entonces dijimos, ya lo modificamos, ahora queremos probar si también tiene capacidad de regenerar, qué pasa con esta función de regeneración. Y encontramos que al modificar a TSTP2, que tenían estos niveles de regeneración, estos niveles bajaban drásticamente, casi la mitad. Y en el caso de TSTP1, al modificarla, encontramos que aumentaba su capacidad de regeneración. Entonces dijimos, bueno, entonces en esta parte de la estructura debe haber algún tipo de regulación que hace que TSTP
al modificar su estructura también modifique su función. Entonces nos fuimos un poco más a fondo y lo que quisimos ver es tratar de relacionar la localización de la proteína, la estructura o los cambios que hicimos en la estructura de esta y los cambios en las funciones que encontramos. Entonces nos preguntamos, ¿podría ser que la probable diferencia funcional entre ambos genes de TCTP podría estar asociada a la localización de la proteína? Pues bueno, a nivel de hoja, como podemos ver aquí, encontramos básicamente la misma localización. En estomas, que son estos, podemos decirle como hojitas que tiene la planta, que es la que permite el intercambio gaseoso, son muy importantes en las plantas. También lo encontramos en núcleos, en tejido de planta, de hoja, perdón. Sin embargo, a nivel de raíz, encontramos una cosa interesante. Les había mencionado que el TCTP2 se encontraba en núcleo, en raíz. Sin embargo, al modificarla, encontramos que esta localización se perdía. Y sucedió lo contrario para TCTP1. Para TCTP1 normalmente no encontramos la localización a nivel nuclear. Sin embargo, al modificar esta proteína, la proteína era capaz de insertar o de ingresar al núcleo, lo cual ya nos daba una idea de que estos genes tenían diferencias a nivel de localización y que al modificar esta estructura podíamos modificar la localización y en algunos casos también la función. Esto me lo voy a saltar, pero en muchos casos simplemente quiero mencionar aquí que también encontramos diferencias a nivel de respuesta transcripcional. En algunos casos TCTP1 actúa sobreexpresándose, en algunos casos TCTP2 actúa de manera contraria, reprimiendo su expresión. Y eso nos llevó a generar otro artículo en el que básicamente utilizamos herramientas que encontramos en la red para analizar si esas diferencias de estructuras, las estructuras de esas proteínas nos servían para asociar a cierta función. Como les mencioné, TCTP2 está más asociado a diferenciación y TCTP1 más a proliferación. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de calabaza, donde solamente hay un gen, este gen, los productos de este gen son capaces de inducir tanto proliferación como diferenciación. Y esto nos llevó a generar este artículo en el que hacemos básicamente, lo agrupamos en dos grupos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los que se parecían al TCTP1 y los que se parecían al TCTP2 o al TCTP de calabaza. Esto igual lo pueden buscar, está en la red. Es un artículo muy chiquito, pero da bastante información. Bueno, finalmente sabíamos que había cierta funcionalidad, diferencia funcional. Hay un reparto del trabajo entre TCTP1 y TCTP2, al menos eso es lo que uno supondría, o al menos lo que sugerimos nosotros. Sin embargo, pues quedaba la parte de analizar si esta tenía capacidad de moverse a larga distancia. Para eso, aprovechando que tenemos plantas transgénicas ya corroboradas de tabaco, expresando a TCTP2 fusionado a un gen reportero que sería GFP, la proteína verde fluorescente, pues lo que hicimos fue hacer básicamente injertos. Yo creo que algunos de ustedes, algunos de ustedes son de campo, no sé, esto lo han visto hacer o lo han hecho incluso. Es un injerto muy sencillo en el que básicamente ponemos en contacto el tejido vascular del porta injerto, que es la parte de abajo, y el injerto, que es la parte de arriba. Entonces básicamente a un porta injerto transgénico le injertamos un injerto silvestre y observamos, analizamos después de cierto tiempo qué pasaba. Y lo que observamos fue, primero hicimos la detección por RT-PCR. ¿Qué es lo que sucede aquí? Por RT-PCR lo que hacemos es detectar, usamos dos enzimas, digamos. Una que hace el paso de RNA a DNA y otra que es una DNA polimerasa común, que lo que hace es, bueno, generar estos amplicones. Una vez que se ha generado ese cRNA, esa versión complementaria, ¿no? Y lo que hicimos fue analizar si encontramos la señal, en este caso ST es stop o porta injerto y SC es sign o injerto. Y lo que encontramos es que en muchos de los casos hallamos la señal en el injerto silvestre, lo cual nos indica que sí existía movimiento del RNA. Ahora, necesitábamos cuantificar qué tanto RNA se estaba moviendo. Entonces lo que hicimos fue, una vez más, RT-PCR, URT-PCR en tiempo real, y lo que encontramos fue
que aproximadamente entre un 7 y un 10% del RNA se movía del portainjertos transgénico hacia el injerto silvestre. Esto ya es una evidencia clara del movimiento del RNA, en este caso del TCP2. Pero bueno, ¿y qué pasaba con la proteína? Hicimos exactamente lo mismo. En este caso hicimos un Western blot, que es una detección inmunohistoquímica. Usamos anticuerpos específicos, en este caso contra el GFP, y usamos otro anticuerpo secundario, y al final lo que obtenemos es una reacción colorimétrica o fluorescente que nos permite detectar a la proteína. Básicamente encontramos lo mismo, que la proteína es capaz de moverse del portainjerto hacia el injerto, ¿no? Ahora queríamos ver, de verdad, queríamos hacerlo de manera visual, y otra vez usamos microscopía confocal para detectar. Aquí les muestro, a lo mejor no se alcanza a ver muy bien. Este es el portainjerto transgénico y este es el injerto silvestre, que como pueden ver los controles normalmente no tienen fluorescencia. Con esto hacemos evidente el transporte de la proteína. Y bueno, una cosa interesante, ya para concluir, ya creo que es la última, la antepenúltima. Observamos la emergencia de raíces aéreas. Estas raíces, como pueden ver aquí, están asociadas a los sitios en donde se realizaron los injertos. Y como pueden ver también, en ninguno de nuestros controles silvestre sobre silvestre encontramos estas raíces. Esto nos da una vez más un indicio de la probable función que podría tener TCP2. Parece ser estar asociada a la formación de raíces. Una vez más, hicimos microscopía confocal para detectar dónde estaba la proteína y observamos que tienen la misma localización, tanto en las raíces aéreas como en las raíces transgénicas del portainjerto. Observamos presencia en núcleo, en raíces, además de en esta parte que le llamamos primordio de la raíz lateral, que es el tejido que está o que va a dar paso a la formación de una raíz secundaria. Y aquí les muestro los ejemplos de los controles, no observamos esta localización. Finalmente, con todo este trabajo que realizamos de la caracterización molecular y tratar de encontrar de alguna forma cuál es la función del TCP2 y del TCP1, pues podemos concluir que el TCP2 obviamente no es un pseudogen, que es esencial para el correcto desarrollo de la viropsis, que parece estar regulado tanto a nivel transcripcional como a nivel traduccional, que la sobreexpresión mediada por alorrisógenes induce la regeneración de plantas completas, que existe una diferencia funcional o un reparto de trabajo, ¿no?, entre la versión 1 y la versión 2. La versión 1 parece estar relacionada con la regulación de la proliferación celular, y la versión 2 parece estar más involucrada con la regulación de la diferenciación celular. Finalmente, sabemos que el TCP2 es capaz de moverse a larga distancia y puede ser usada como una herramienta biotecnológica para la regeneración de plantas de interés agrícola. A lo mejor ustedes no lo conocen, pero muchas veces lo que nos limita en el área de biología molecular en plantas es el método de transformación de la planta que queremos trabajar. Muchas veces hay muchas plantas que son recalcitrantes, que no son fáciles de transformar, o que los porcentajes de regeneración o de transformación son muy bajos. Entonces, hasta ahorita estamos trabajando en una patente que ya está en proceso, en la que tratamos de proponer el uso del TCP2 como una herramienta tecnológica para generación de plantas, la regeneración de plantas que podrían ser de interés biotecnológico, ¿no? Y bueno, por último, pues, quisiera agradecer a las instituciones, básicamente, que dieron el dinero y en donde pude realizar mis estudios, en este caso el CEMISTAP, que es donde realicé la gran parte de este trabajo. Otra parte del trabajo se realizó en el laboratorio del Dr. Dave Jackson en Hot Spring Harbor. Es un centro de investigación que está como una hora de Manhattan, y también la asesoría del Dr. William Lucas de la Universidad de California en Davis. Y bueno, para que no se me olvide, este es mi correo personal. El correo institucional, la verdad, casi no lo uso, entonces lo checo más. Estos son mis asesores, el director, el doctor Roberto Ruiz, al que le pedí, por favor, si podía poner sus datos. En cualquier momento pueden contactarme a mí o al doctor, o a la doctora Beatriz Choconoce. Entonces, con esto concluyo la presentación y muchas gracias. Damos inicio a la última etapa de preguntas y respuestas con el doctor
comunica que a las 9:30 horas se les espera en el estacionamiento principal de ITESCO. La salida del autobús es a las 10 de la mañana y el regreso aproximado es a las 15:30 horas. Para etileno se les espera a las 6 de la mañana en el estacionamiento del ITESCO, a las 6:30 es la partida y aproximadamente a las 11:30 horas se estará de regreso. Y finalmente para Campi, en el estacionamiento se les espera a las 7:30, la salida del transporte es a las 8 de la mañana y el retorno aproximado a las 13:30 horas. Importante, todos deben de llevar su equipo de protección personal y una copia del seguro, ya sea IMSS, Pemex o Seguro Popular, muchachos. También les informo que para la visita a MINSA tenemos libres aún 20 lugares. Para la visita a Campi hay 5 lugares vacantes. Cualquier información adicional, chicos, por favor dirigirse con el clínico Jara o con el ingeniero Omar Álvarez. Si hay preguntas, ya me había ocupado. Aquí me preguntan, ¿qué tipo de injerto es el más aplicable en el proceso de transcripción de ATSTP2? ¿Qué tipo de injerto es el más aplicable? Creo que, no sé si entendí la pregunta, pero realmente no importaba el injerto, lo único que queríamos era hacer un injerto de una mano transgénica. Si lo hubiéramos podido haber hecho con Arabidopsis, lo hubiéramos hecho con Arabidopsis, solo que tiene algunas características de que no nos permitía hacer los injertos, ¿no? Entonces dijimos, vamos a agarrar una planta más grande, con un tallo más fuerte, y lo que hicimos fue, este tipo de injerto que usamos es el más sencillo, el que generalmente se utilizan para la mayoría de las plantas que utilizamos a nivel de laboratorio nosotros. Entonces, pues realmente no hubo una selección de un tipo de injerto, solamente utilizamos el más sencillo y el que mejor resultado nos podía dar. ¿Cómo se define exactamente el término Arabidopsis? No es un término, es simplemente el nombre científico de la planta, Arabidopsis thaliana. La pueden ver en cualquier esquina, si voltean a ver, ahí donde se orinó el perrito, ahí crece. Aplicaciones de la investigación, y es posible usar el método de plantas en peligro de extinción. Bueno, nuestra idea, como les mencioné, es trabajando sobre una patente. Esta patente involucra todo lo que es la sobreexpresión de genes de TCTP, no solamente este gen, sino que estamos trabajando con aproximadamente 15 genes que codifican para esta proteína en diferentes plantas, y lo que estamos haciendo ahorita es analizar la capacidad regenerativa o de inducción de regeneración de cada uno de estos genes. Una vez que obtengamos resultados de cuáles son las versiones que dan mejores resultados, el siguiente paso es probarlo con cultivos que son recalcitrantes, que son de interés farmacológico o interés biotecnológico. Pero bueno, para eso falta a lo mejor un poco más. Y si alguno de ustedes quisiera entrar en ese proyecto, pues en cualquier momento yo creo que el doctor estaría feliz de tenerlos. Yo hasta donde les mencioné, yo hasta que concluyo, el siguiente año yo voy a empezar un postdoctorado en la Universidad de California con el doctor William Lucas, pero pues voy a seguir dando seguimiento a este proyecto. Por último, ¿qué diferencia hay entre ATTCTP1 y la versión 2? Como les mencioné, existen diferencias a nivel de secuencia, aunque muy sutiles. Esto genera diferencias a nivel de estructura de la proteína. Esta diferencia a nivel de proteína también encontramos que también genera diferencias a nivel de localización o de acumulación de esta, y nosotros tratamos de asociar esas diferencias a nivel de localización con diferencias a nivel funcional, en este caso asociando a TCTP1 más con la inducción de la proliferación
y al TCP2 más con la inducción de la regeneración, obviamente la diferenciación de tejido. Y esos son todos. Hay más, pero pues yo creo que la dejamos ahí, o si quieren. ¿Qué importancia tiene el gen TCP2 en Arabidopsis y si esto tiene propiedades para la fitorremediación? Híjole, es buena, pues no sé. Propiedades para la fitorremediación. Pues habría primero para tratar de encontrarle una funcionalidad o usarlo como una herramienta biotecnológica, pues tenemos que seguir trabajando en la caracterización, en tratar de explicar cómo es que funciona. Muchas veces tratamos de adelantarnos, ¿no? Y buscar luego una aplicación tecnológica. Sin embargo, pues resulta importante siempre caracterizar cómo se está funcionando, en este caso 3GP, y entonces sí tratar de encontrarle cierto tipo de aplicación. Para el caso de fitorremediación, la verdad ahorita no se me ocurre una aplicación. Si a ustedes se les ocurre, está mi correo. Ya no está, pero yo se los paso. Para la adaptación de una planta con el método que explicó, habría un margen de especies como desérticas o tropicales. Bueno, ahí sí creo que no entendí la pregunta. Para la adaptación de una planta con el método que explicó, habría un margen de especies desérticas. Bueno, si están hablando de la adaptación que puede tener una planta en un cierto clima respecto a otra, pues obviamente va a depender del sitio en el que está creciendo. Por ejemplo, en el cultivo que todos comemos, en el maíz, hay cultivos que solamente crecen en ciertas regiones específicas, a ciertas alturas, en ciertas condiciones, mientras que si quieren llevar ese cultivo a otra parte, inclusive dentro del mismo estado, no tenemos la misma productividad. Entonces, pues todo, en el caso de plantas como les mencioné, pues ellas en el lugar en el que crecen, ahí se quedan. Entonces tienen que tener la capacidad de soportar los embates climáticos o los cambios ambientales, todo lo que está a su alrededor. Entonces, de esa adaptación, la adaptación va a depender de qué tan capaz es la planta de encontrar los mecanismos metabólicos o genéticos para adaptarse a esas condiciones. La última, ¿cuál es el fin de la producción de las plantas transgénicas? Okay. En mi caso, en el estudio, como les mencioné, muchas de plantas transgénicas, expresaban a mi proteína, fusionada a GFP o a otras proteínas, ¿no? En mi caso, yo las estoy usando simplemente como una herramienta para tratar de entender qué es lo que hacía TCP2 o TCP1, ¿no? Pero plantas transgénicas como tal, pues te pueden tener muchísimas aplicaciones. Lamentablemente, y muchos de ustedes, pues a lo mejor están ciertamente inclinados hacia no creer o no consumir plantas transgénicas o productos que vienen de plantas transgénicas. A lo mejor se debe pues por el acaparamiento que han tenido las empresas, ¿no? Monsanto, Pioneer, lo que ustedes quieran, ¿no? Sin embargo, yo creo que debemos de verlo como realmente México está importando, me parece que más del 30-40% del maíz que estamos consumiendo es transgénico. O sea, de todas maneras los están vendiendo. Ahora, no quiere decir que esté bien. Sin embargo, lo que quisiera que ustedes, que hicieran su criterio es tratar de investigar si existen artículos o qué tantos artículos existen en los que hablan que las plantas transgénicas tienen algún tipo de afectación a la salud humana, ¿no? Y busquen artículos en donde se vean que se aplican herramientas de biotecnología y de biología molecular para generar plantas transgénicas para combatir cierto tipo de problemas. Por ejemplo, la desnutrición en África o en ciertas regiones de Asia, en donde se ha generado, por ejemplo, arroz mejorado genéticamente para generar ciertos elementos secundarios que no me acuerdo que eran pigmentos, por ejemplo, betacaroteno, para suplementar la alimentación en ciertas regiones de Asia. Entonces, hay como que no podemos decir que los transgénicos van a acabar con el hambre del mundo, pero creo que no podemos darnos el lujo de desechar la tecnología simplemente por lo que nos han venido inculcando el tiempo atrás, ¿no?
Fue todo. La secuencia que se estuvo modificando entre las dos TCP 1 y 2 ¿corresponde a alguna secuencia de importe o exporte nuclear? Uno supondría, ¿no? Bueno, la verdad es que esa era nuestra idea, ¿no? Sin embargo, esta proteína es muy chiquita para empezar, son 168 aminoácidos una, la versión más grande, y 156 la otra, ¿no? Entonces dijimos, hay que analizar las secuencias y buscar, porque se pueden en bases de datos buscar a lo mejor una región que esté determinada como decir para importación de núcleo o algo así, ¿no? Sin embargo, en bases de datos no se ha podido encontrar eso. Y de hecho, a esta proteína no se la puede ni siquiera caracterizar, por ejemplo, decir que tiene un motif o una región que hace esta función y otra que hace esta función. Simplemente se le caracteriza como familia TCTP, lo cual pues, básicamente no nos dice nada. Entonces, pues en lo que estamos trabajando ahorita es tratar de aportar un granito de arena en cuanto a poder entender qué es lo que hacen estas proteínas, que a lo mejor son muy chiquitas y que a lo mejor mucha gente pues, ni siquiera las toma en cuenta, pero que sabemos, al menos en planta, que tienen un papel fundamental en lo que parece ser la regulación del desarrollo y el crecimiento. Entonces, pero respondiendo a su pregunta, pues no hay ningún sitio que podamos decir, bueno, este sitio es importante para el movimiento de la proteína hacia el núcleo o hacia algún otro lado. Exactamente. Entonces, creemos a lo mejor que esta modificación que hicimos hacía, de alguna forma, no sabemos, por ejemplo, con qué proteínas está interactuando el TCP. Entonces, a lo mejor este cambio conformacional en la estructura de la proteína de alguna forma provocó que la proteína no pudiera asociarse con las proteínas con las que normalmente se asocian, o se está asociando con otro tipo de proteínas que en algún momento hacen que entre o que no entre hacia el núcleo, en el caso de raíz. Pero bueno, eso de hecho es parte de lo que queremos estudiar en el postdoctorado, que voy a seguir trabajando un poco con esto y bueno, seguir trabajando con esto, tratar de encontrar cómo es que podría estar funcionando el TCP. Muchas gracias. Invitamos a la maestra Magdalena Pino para que por favor nos pueda dar el reconocimiento al maestro Roberto Costano. El Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos y la División de Ingeniería Bioquímica otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencia Roberto Costano Morales por su participación como ponente del tema caracterización molecular y funcional de genes involucrados en el desarrollo de plantas en el segundo Congreso Nacional de Ingeniería Bioquímica, Biología Molecular, realizado en el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos. Atentamente, Ricardo Roscuador, director general, químico farmacodiólogo, Ángel David Sánchez Cadra, jefe de división de Ingeniería Bioquímica. Antes de clausurar nuestro evento, me permito dar 3 avisos. El primero de ellos es para informarles que quedan 50 espacios disponibles para algunos talleres, para todas aquellas personas que quieran inscribirse.